¿Por qué el Barça de Hansi Flick necesitaba una noche así? Hoy en La Lupa voy a analizar 5 puntos clave de la derrota del Barça en Dortmund. Os voy a contar por qué no estoy nada preocupado con lo de ayer. Hay muchas cosas que analizar. ¿Me acompañáis? Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una lupa especial, porque el Barça está en semifinales. Habrá tiempo de comentarlo todo, pero hoy hay que hablar del partido que jugó el Barça ayer, un partido que dejó a los futbolistas poco satisfechos. Eso demuestra el nivel de actitud, el nivel de ambición de esta plantilla, a pesar de haberse clasificado, y que el Dortmund siempre estuvo por lo menos 2 goles por debajo de igualar la eliminatoria. El Barça se marchó con la sensación de que no hizo los deberes bien hechos y que el Dortmund pudo haber entrado en el partido, aunque luego yo os voy a ir contando el por qué creo que realmente no fue así. Es un día interesante para que me acompañéis, para que analicemos 5 puntos, 5 individualidades, 5 cosas a comentar que creo que pueden ser útiles de aquí al final de temporada. Como siempre, antes de iniciar este vídeo, os digo que no olvidéis en dejar vuestro me gusta, me ayuda muchísimo. Comentad por aquí abajo todo lo que os dejo este partido, compartidlo con vuestros amigos, en redes, en grupos de WhatsApp, donde queráis, para que cada vez seamos más, y suscribíos, los que no estéis suscritos, es gratis y me ayudáis muchísimo. Lo primero que hay que decir es que, honestamente os lo digo, ¿alguien esperaba que el Barça fuese a ir a Alemania y no sufriese? ¿Que el Barça iba a controlar el partido? ¿Que no iba a pasar nada? ¿O incluso que el Barça iba a golear? Porque leyendo ayer por la noche Twitter, un poco los comentarios que hacía mucha gente, yo la verdad que me sorprendí, honestamente, bastante. Estuve bastante sorprendido. Creo que lo más lógico era lo que sucedió precisamente. Un rival que aprieta, un rival que no tiene absolutamente nada a perder, un Barça que va con un colchón impresionante de 4 goles y que sabe, porque aunque ayer el partido fuese malo, lo sabe, que es superior al rival. El Barça, muchos me diréis, ayer disparó poco, es verdad. Uno mira las estadísticas que siempre dicen lo que uno quiere y verá que el Barça generó muy poco, pero ¿cuántas situaciones de peligro tuvo el Barça que no supo aprovechar? Llegadas que no terminaron incluso ni en disparo, malas decisiones en el pase o en la conducción en el último momento, muchísimas. El Barça estaba siempre bordeando el gol y el Dortmund tuvo un buen partido, pero yo nunca tuve la sensación de que realmente peligrase la eliminatoria. Y es lo que os decía al principio, el Dortmund estuvo siempre a 2 goles, no de eliminar, sino de igualar la eliminatoria. 2 goles es un mundo, es una barbaridad. El Barça, por lo tanto, tenía el control emocional de todo lo que estaba sucediendo. Y creo que pensar que el Barça ayer iba a hacer un gran partido es no entender cómo funciona la Champions League. Todos los equipos que la han ganado o han optado a ganar han sufrido este partido. Acordaos del Real Madrid de la 10ª. Va a Dortmund y cae 2-0 en un partido que había ganado 3-0 en la ida. Está a punto de ser eliminado y terminó ganando la Champions. El Barça de Luis Enrique va al campo del Bayern con un 3-0 y perdió 3-2. Un partido que estuvo superado. Y yo no leí tanto fatalismo, es que es lógico que esto se vaya dando. El rival juega, el rival compite, el rival no tiene nada a perder, sale con todo, y el Barça sale más relajado, poco concentrado y además cometiendo errores individuales, que luego vamos a analizar. Por eso creo que a nivel colectivo a mí no me preocupa, creo que no tiene incidencia este partido en lo que vayamos a ver en semifinales, sea quien sea el rival o en lo que queda de liga. Creo que es algo que se tenía que dar, se dio y hay que pasar página. Pero en este vídeo voy a focalizarme en cosas que me gustaron bastante para que seáis vosotros también un poco positivos. Y algunas, verdad, que no tanto. También lo tenemos que comentar. Como siempre, gracias a los amigos de Hadel StatsBomb, tenemos aquí el mapa de pases del Barça en la primera mitad. Como podéis apreciar, Frenkie de Jong fue el epicentro del FC Barcelona. El centrocampista único prácticamente en esa base de la jugada. A diferencia de cuando está con Pedri, que normalmente lo vemos acompañándole en esa zona, ante el Borussia Dortmund vimos a un Frenkie de Jong mucho más solo en el primer tiempo, con laterales muy bajos. Fijaos la posición tanto de Koundé como de Gerard Martín, es decir, una línea de 4, y un Barça que tuvo dificultades para tener juego entre líneas, para poder tener altura ofensiva. Apenas se instaló en campo contrario. Mirad la altura media de Lamine y de Rafinha, prácticamente una altura en la que normalmente vemos a los laterales, y un Araujo que fue el futbolista que participó menos de todo el primer tiempo, bastante significativo al ser un central y que el Dortmund apretase, pero tenía todo el sentido. En la segunda mitad el panorama cambió. Vimos un Barça con un pelín más de altura y fijaos sobre todo los jugadores, tanto Frenkie como Pedri cuando entró, como Gavi en los minutos que estuvo y Fermín, tuvieron más presencia central. El Barça se sintió más cómodo, creció desde esa conexión con balón. Vimos a un Araujo muy desconectado también del juego. Fijaos que volvió a ser el defensa con menos participación. Apenas conectaron Araujo y Cubarsí. Koundé y Gerard Martín de nuevo muy bajos.
Y ahí, fijaos, esto es sorprendente, no hubo conexiones prácticamente entre Koundé y Lamine Yamal. Esa banda derecha que tantos éxitos le está dando al Barça, ayer no funcionó. Mal partido individual de los dos futbolistas de esa banda y un Barça que por lo tanto no fue capaz de tener ese punto extra de calidad, pero creo que el segundo tiempo en general el Barça tuvo más dominio del que logró en la primera mitad, aunque creo que en la primera mitad, salvo los primeros 15 minutos, el Barça realmente lo tuvo bastante controlado. El Borussia Dortmund ante el Barça cambió el sistema respecto a la pasada semana y de hecho hizo lo que Niko Kovac estaba haciendo desde que llegó. Línea de 5 con 3 centrales, 2 centrocampistas solo con Nmecha y con Pascal Gross, que volvía al 11. ¿Qué jugador es Pascal Gross? Y 3 delanteros. Un 11 muy ofensivo, carrileros largos, extremos con desborde, sobre todo jugadores muy verticales e interiores con llegada al área. Y en defensa lo que buscó el Dortmund era situar una línea de 4 en el centro del campo, con los dos extremos apretando también, con los dos interiores muy arriba y con el punta saltando. Lo que buscaba ahí era que el Barça tuviese que dividir la posesión y por lo tanto con esa defensa de 5 tener un jugador extra para defender las transiciones. Esto era lo que se encontró el Barça desde el inicio. El primer nombre que quiero tocar es el de Gavi. A mí el partido de Gavi me encantó, y lo digo así, me encantó, me pareció un partidazo del canterano. Sé que ayer algunos me dijisteis en los comentarios, hombre, el partido de Gavi a mí no me ha gustado demasiado, jugó poco, solo 56 minutos, creo que se debe más a un tema físico de ese ritmo que realmente al nivel que estaba dando, y os voy a dar algunos datos para empezar a entenderlo. Gavi ayer fue el jugador, teniendo en cuenta de todos los cuartos de final, de lo que se ha jugado, tanto en el partido de ida como el de ayer de vuelta de Barça y de PSG y Aston Villa, que más presiones ganó. Ganó 13 presiones. Presionó 30 veces en 56 minutos, pero es que ganar 13 presiones es una barbaridad de dato. O sea, es una auténtica burrada el dato de Gavi de ganar 13 presiones en tan solo 56 minutos de juego. Es que es una barbaridad, os lo digo de verdad. Y revisando el partido, la cantidad de veces que Gavi, gracias a su intensidad, a su intención, a su ritmo, es capaz de provocar que sucedan cosas positivas para el Barça, es brutal. Y con balón estuvo muy bien. Jugando bajo presión falló realmente poco, estuvo bastante fino, dinámico, me pareció un gran partido de Gavi y vamos a ir a esto, porque creo que ayer era una prueba interesante para él, y a mí me gustó mucho, os voy a enseñar el porqué. Sobre todo a nivel defensivo, Gavi estuvo impresionante. Sabemos de la capacidad de Gavi en esa faceta, pero creo que después de la lesión tan dura que tuvo, de estar tantos meses inactivo, regresar a este nivel de concentración y de ritmo es impresionante. Fijaos en esta acción, por ejemplo, como aquí va a haber un control de Nmecha, esto es el minuto 2 de partido, y mirad Gavi, ¿no? Un Gavi que ya se estaba preparando para saltar. En esto es de lo mejor que hay, es un jugador tremendamente agresivo en los saltos y además con mucha intuición para poder robar la pelota. Una vez el control de Nmecha es hacia atrás, mirad la agresividad de Gavi para meter la pierna y forzar esa primera recuperación. Es decir, Gavi ya iba a marcar un ritmo de intensidad al que el Dortmund tendría que llegar. Y honestamente, Gavi estuvo muy por encima del partido en este sentido. Yo creo que el único que lo pudo igualar fue De Jong, luego hablaremos de él, quiero hablar de Frenkie De Jong, pero fijaos aquí como Gavi mete la pierna y logra recuperar el balón, y además luego, en la misma jugada, el Barça roba la pelota, y mirad ahí cómo aparece Gavi cerquita de Frenkie De Jong en la base de la jugada, control orientado y termina jugando hacia la banda, ¿no? En esa jugada en la que Gavi, por lo tanto, lo que hace es ir avanzando, es ir jugando y dando ese sentido al juego. Me gustó mucho ese arranque de Gavi porque ya estaba demostrando un poco en qué sintonía se iba a jugar el partido. Cuando el Barça se estiraba, tuvo problemas. Ante el Dortmund el Barça no presionó bien, creo que los robos fueron más acciones individuales que no tanto una consecuencia colectiva de una buena presión, pero claro, cuando tú tienes a Gavi saltando sobre, en este caso de nuevo Félix Nmecha, uno de los mediocentros del Dortmund, el Dortmund jugaba con solo 2 centrocampistas, y los 3 delanteros son jugadores que mezclan mal cuando vienen en apoyos, o no son, por ejemplo, un Julian Brandt, que es un futbolista mucho más fino. Fijaos aquí como Gavi de nuevo va a leer muy bien ese salto que tiene que dar, y en el momento de chocar mete el cuerpo, tira a Nmecha al suelo, no hay falta. De hecho ahí los jugadores del Barça se sorprenden, se quedan como parados, pero realmente lo de Gavi es brutal, porque chocar con un tipo como Nmecha que le saca 20 centímetros y que caiga él al suelo y no Gavi, es impresionante. Y aquí el Barça, claro, no aprovecha esta situación, y es lo que os estaba comentando, aquí el Dortmund ya se había adelantado, y lo que os estaba diciendo es precisamente esto. Cómo el Barça ahí es capaz de robar la pelota, cómo es capaz de lograr por tanto ese robo alto, y en cambio no logra transformar ese robo en algo mayor. Uno de los únicos 2 errores de Frenkie De Jong en la primera mitad nació en esta jugada donde él intenta dar un pase hacia Lamine Yamal, pero se anticipa muy bien Ben Sebaini, y yo creo que Frenkie De Jong se equivoca, tendría que haberse dado la vuelta y jugar en el costado más liberado. Y cuando hay un balón dividido que parece que el Dortmund, si lo caza, puede hacer bastante peligro, claro, ahí el balón dividido va Gavi.
Y Gavi en un balón dividido es sinónimo de victoria. Va al suelo con tremenda agresividad y no solo no comete falta, sino que además se queda la pelota. Otra acción ganadora de Gavi en un partido que pedía bajar al barro. Y cuando hay que bajar al barro, siempre el Barça va a necesitar esta versión de Gavi. Un Gavi que estuvo inconmensurable en la presión. Y repito, es que esas 13 presiones ganadas es la mejor cifra de todos los cuartos de final jugando menos de una hora de partido. Es decir, si llega a jugar los 90 probablemente hubiese sido una cifra récord en esta temporada en la Champions League. Es una barbaridad. Fijaos aquí de nuevo el que recibe es Adeyemi y Gavi ya está pegado a él. Un Gavi que no dejó descansar a nadie. El Barça aquí tiene una situación en la que puede controlar al Dortmund porque está Rafinha, por ejemplo, apretando a los alejados, Lamine, Fermín controlan también zonas interiores con Frenkie de Jong y ahí Gavi tiene, por lo tanto, vía libre para saltar, para apretar y hacer lo que más disfruta haciendo en defensa. Lo que ahí termina provocando Gavi es una pérdida de balón y que Anton tenga que despejar la pelota de mala manera. Adeyemi cae al suelo, no puede dar un buen pase, Anton despeja la pelota y con un Barça ahora sí bien posicionado, termina ahí Frenkie de Jong anticipando, recuperando el balón y por lo tanto en una posible situación de transición. Pero es que además Gavi con balón estuvo muy bien, porque es verdad que participó poco, menos de lo habitual, él creo que todavía tiene que ir cogiéndole el pulso a la posición. Realmente Gavi está jugando en muchas posiciones diferentes esta temporada, estamos viendo un baile de posiciones, de roles, y eso creo que es complicado de ir adecuando, ¿no? En cada partido, pero fijaos aquí cómo él recibe bajo presión, él da media vuelta sobre Pascal Gross, gran media vuelta ahí de Gavi, conduce y además luego juega un pase perfecto para la posición de Lewandowski, que no lo vais a ver, pero Lewandowski está aquí abajo, lo estoy marcando, ahí donde pone la lupa, ahí está Lewandowski, un balón de Gavi muy bueno para que el Barça salga en transición, otra vez más, donde el Barça, gracias a Gavi, en este caso con balón, es capaz de salir, pero vuelve a no aprovechar esta transición. El Barça empezó los primeros 3 minutos controlando, con posesión, con un buen ritmo de circulación y durmiendo el partido. ¿Qué pasó? Que hay una pérdida de Araujo que enciende al Signal Iduna Park, que enciende el infierno alemán. A partir de esa pérdida no forzada, de un error absurdo del uruguayo, el Dortmund empieza a meterse en partido. Y aquí es donde al Barça le cuesta tener el control. Hay que hablar de Araujo porque en el directo me pareció un partido muy flojo, pero es que revisando el encuentro del uruguayo me ha parecido bastante más preocupante. Vamos a verlo. Cuando se dice que Araujo es una debilidad con balón, yo creo que es algo que ya sabemos todos, que tenemos asumido y que no pasa nada, porque durante mucho tiempo esa debilidad con balón era compensada por otras cosas que él daba sin la pelota. Era un jugador tremendamente seguro en los duelos, que permitía ganar muchos metros al Barça, ganador a campo abierto, dentro del área, y por lo tanto todas esas cosas que con balón quizás no podía hacer quedaban compensadas por otras muchas que sí hacía sin él. Lo que está sucediendo ahora es que con balón yo lo estoy viendo más dubitativo, porque el Barça creo que al ser un equipo más seguro con balón todavía se ve peor. En vez de que esa circulación mejorada haya subido el nivel de Araujo, es como que ha acentuado más sus debilidades. Fijaos en este secuencia, minuto 3,5 del partido, el Barça había salido bien en el campo del Dortmund y hay un pase para Araujo, un pase totalmente normal, porque Araujo, fijaos, tiene tiempo de controlar, Guirassy no lo está ni presionando, es un control muy sencillo porque es un pase fácil, y aquí Araujo va a cometer ese error que yo creo que ya le va a condicionar para lo que resta de partido. El control de Araujo es muy malo y él ahí tiene que corregir porque Guirassy está a punto de recuperar la pelota, el despeje es malo y provoca el primer disparo del Dortmund, que llega en el minuto 3,5 de partido, un disparo flojo, manso, a las manos de Chesney, pero que ya había causado un impacto negativo en la mentalidad de un Araujo que creo que lo que más le está restando es precisamente esa incapacidad de sobreponerse a sus errores. La jugada del penalti se ha hablado de que el fuera de juego lo rompe Jules Koundé, es verdad, pero os voy a decir que para mí ahí no tiene culpa el francés. ¿Por qué? Porque creo que os fijéis en cómo se da esta jugada. Para empezar, aquí lo más importante es que Adeyemi está totalmente liberado. Adeyemi es un jugador peligroso y el Barça está defendiendo aculado hacia atrás en esta jugada. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un desmarque por banda de Svensson, el carrilero del Borussia Dortmund. Ahí Koundé, evidentemente, lo que hace es reaccionar, tratando de igualar ese desmarque para que no haya ese pase al espacio. Ahí Koundé, por lo tanto, lo hace bien. Tiene que hacer precisamente lo que acaba de hacer. Una vez Adeyemi continúa conduciendo, aquí el problema del Barça es que le deja avanzar. Adeyemi puede conducir, puede avanzar. No hay un jugador que sea agresivo. Lamine Yamal le está siguiendo, pero sin demasiada agresividad. Y claro, aquí ¿cuál es el problema? Que Koundé está regresando del esfuerzo que ha hecho. Ahí Koundé lo que está haciendo es volver, porque él ha sprintado hacia atrás para evitar ese desmarque de Svensson y está volviendo a su posición natural. Y aquí quiero que os fijéis en la posición de Araujo, porque luego volveremos a ella. Araujo está totalmente quieto, en una posición corporal extraña, porque no está en tensión defensiva. Está como fijado, mirando únicamente la conducción de Adeyemi. Mirad la trayectoria de Adeyemi, mirad la mirada de Araujo. Araujo está totalmente
perdido mirando tan solo la pelota. Por lo tanto, desconociendo lo que está pasando detrás suyo. Y aquí es donde yo voy. Para mí no es un error de Koundé porque Koundé está regresando del fuera de juego. Aquí el Barça tiene que prepararse para correr. Tiene que estar tensionado para poder correr en este tipo de jugadas. Porque hay tan poco espacio de maniobra y de margen de error que lo primordial es evitar que el Dortmund pueda filtrarte a tu espalda. Y en el momento del pase de Adeyemi, Araujo sigue en la misma posición. En una posición quieta, una posición fija, sin controlar lo que está pasando a su espalda y mirando única y exclusivamente la pelota. El desmarque de Gross ya se ha dado y ahí Cubarsí, que está mirando a Koundé, tampoco sigue ese desmarque. Pero yo creo que aquí Araujo tiene que estar perfilado de otra manera, tiene que estar mucho más tensionado para empezar a correr. Y luego el error es de Szczęsny, evidentemente, para mí ahí el portero no tiene que ir al suelo, tiene que controlar mucho mejor ese desmarque porque Kroos no tenía capacidad para poder hacer otra cosa que no fuese un mal golpeo, pero todo nace, repito, de esa distensión defensiva, de ese únicamente mirar el balón que condicionó totalmente el partido. Y esto es uno de los grandes males de Araujo, no solo ayer en el partido ante el Dortmund, sino realmente en su forma de defender. El Barça en la primera mitad defendió mal, estuvo poco tensionado, creo que ahí a Lamine hay que mirarlo porque en muchas situaciones, por ejemplo en esta, tiene que cerrar mucho mejor. Creo que ayer Lamine no estaba, hizo un mal partido. Fijaos aquí como hay un balón a la frontal, el carrilero aparece por dentro y aquí Lamine tiene que seguirlo, porque el Barça está defendiendo en su área, está Frenkie de Jong, Gavi, Fermín, todos los tres en esa zona del campo, está Jules Koundé con Adeyemi, los centrales fijados por centrocampista y también por delantero como Guirassy. Ahí Lamine tiene que aparecer, porque está todo el Barça defendiendo en su área prácticamente. Mirad dónde está Lewandowski, mirad dónde está también Rafinha, es decir, tienes todo el equipo encerrado y no puede ser que ahí no aparezca Lamine y que por tanto haya regale ese disparo. Mirad cómo Lamine aparece tarde. Eso es un error del Barça que ayer pudo haber costado caro y no lo hizo. Y creo que ayer se notó que Lamine tiene 17 años, que salió con destensión al partido porque son jugadas que él no puede perdonar. De hecho, antes os decía que la presión no me pareció buena. En un momento del partido, Lamine estaba en el costado izquierdo, Rafinha estaba donde Lewandowski, y Lewandowski aquí, por ejemplo, se equivoca, porque al el Barça estar movido, Gavi va a apretar a uno de los mediocentros, y Lewandowski, en vez de estar sobre Pascal Gross, que es lo lógico, en vez de estar ahí para apretar, está en una posición intermedia, abre totalmente la línea de pase, y el Dortmund, con solo un pase de central a mediocentro, logra ya generar esa superioridad. Pero volviendo a Ronald Araujo, a nuestro querido al uruguayo, creo que hay que señalarle otros problemas. Por ejemplo, en esta acción vais a ver uno de los problemas que tiene Araujo a nivel defensivo. Aquí hay un salto de Koundé sobre el carrilero, eso es algo habitual en el Barça, ver a los laterales saltar sobre los carrileros rivales o los laterales rivales. Y aquí Araujo, fijaos que se está perfilando para tirar el fuera de juego, pero el movimiento de Adeyemi está yendo hacia adelante. Es decir, Adeyemi está avanzando. Aquí para mí la prioridad número uno es evitar una recepción sencilla. ¿Por qué? Porque el Barça está muy adelantado, el Barça tiene un lateral fuera de posición y por lo tanto aquí, al estar Adeyemi además en una posición vulnerable, porque si recibe va a estar con poco espacio, va a recibir de espaldas, la prioridad del Barça ahí tiene que ser encerrarlo. No tanto el fuera de juego porque Adeyemi, repito, no está amagando con desmarcarse, sino está totalmente destensionado regresando hacia atrás. Y una vez recibe Adeyemi, aquí Araujo le cede demasiado espacio. Es como si el uruguayo tuviese miedo de salir en la foto. Y con ese miedo que él tiene de no querer fallar, está fallando mucho más de lo habitual. Es mentalmente lo que te pasa de no quiero equivocarme, no quiero tomar malas decisiones, y cuando juegas con miedo normalmente sueles ir tomando peores decisiones, porque aquí Araujo, fijaos el espacio que le está cediendo a Adeyemi para que conduzca. El Barça está defendiendo con Koundé fuera de posición, con un Barça corriendo para atrás, con un Dortmund atacando. Aquí la prioridad es restar metros y espacio al poseedor de la pelota, y en cambio Araujo le está regalando mucho tiempo al futbolista alemán. Una vez hay ese balón a la espalda, el que lo hace muy bien aquí es Frenkie de Jong apareciendo, yendo al suelo, minimizando el error de Ronald Araujo. Muy buena jugada ahí de Jong a nivel defensivo, evitando que el Dortmund pudiese transitar. El Barça no estuvo bien a nivel colectivo y prueba de ello es esta imagen. Una defensa muy adelantada, muy adelantada la defensa del Fútbol Club Barcelona. El plan del Dortmund es bastante claro. Mirad cuántos jugadores del Dortmund está situando en última línea. Jan Couto prácticamente como el jugador más adelantado. Los tres delanteros del Dortmund en zonas interiores para desmarcarse constantemente. Buscaba precisamente Kovac con la velocidad de Adeyemi, la velocidad también de Meyer, ser muy agresivo al espacio. Y cuando no estás presionado ahí, la prioridad vuelve a ser la misma: correr hacia atrás. O sea, aquí no puedes tirar el fuera de juego. O si lo haces, hazlo bien. ¿Cuál es el problema en esta jugada? Vamos a verlo.
El que marca el fuera de juego siempre es el futbolista más cercano a la zona de balón, en este caso es Jules Koundé. Koundé es el jugador que no puede ver lo que pasa a su espalda, porque es el que tiene que ir a por lo que está sucediendo, y Koundé va a saltar sobre el desmarque que se está dando. En este momento Araujo lo que está haciendo es tirar el fuera de juego. Araujo es el segundo, por lo tanto es el jugador que tiene que marcar, es el que está viendo más claro dónde está Koundé, y en vez de estar situado donde Jules o preparado para correr, hay un momento de duda en el que Araujo tira la línea hacia adelante cuando Koundé está corriendo hacia atrás y abre ese espacio peligrosísimo en el que se va a colar Karim Adeyemi, un Adeyemi que estuvo bastante acertado a diferencia del partido de ida. Y aquí Adeyemi termina llegando y disparando. Chesney salva esta acción, pero es una acción que demuestra que ahí Araujo es como que en esa defensa intelectual del Barça, donde hay que medir muy bien los pasos, donde se defiende más con cabeza que por piernas, porque la gracia del fuera de juego es que hay que anticipar, hay que saber leer esos momentos. Araujo no se siente cómodo, no lo está sabiendo interpretar y es como que intenta hacerlo como el resto de compañeros, a veces le sale, pero está fallando muchas más veces y cuando falla, abre la puerta para que el rival pueda correr. Cuando el Dortmund salió, fijaos de nuevo dónde está el Barça, dónde está Gerard Martín, dónde está Cubarsí, claro, está la línea defensiva totalmente movida, totalmente desordenada. El Dortmund logró tener esos momentos de buena circulación con un Barça que presionó mal, y aquí os lanzo una pregunta, para vosotros, ¿de quién es culpa esta jugada? Porque Koundé está rompiendo el fuera de juego. Para mí aquí Koundé sí está viendo que la línea está totalmente, prácticamente en paralelo con el pie de Cubarsí, la última referencia, y ahí Koundé es como que está rompiéndolo y permitiendo que Beyer esté en posición correcta, pero a la vez es una situación tan comprometida que a mí me parece que aquí la prioridad es defender hacia atrás. Repito lo mismo, no es una situación en la que tú tengas el control y tú elijas el fuera de juego, es que aquí estás tan forzado que es muy difícil que te salga bien y juegas un poco a la ruleta. Creo que ahí Koundé veía que el Barça estaba siendo tan superado muchas veces que decidió correr para atrás. Araujo ahí no lo ve, evidentemente ahí Araujo no tiene ninguna culpa, y ahí Araujo va a hacer para mí la jugada defensiva del partido en clave uruguaya, porque él va a llegar a tapar ese centro que hubiese podido suponer el 2-0. Él va a llegar ahí, sprint tremendo de Araujo, y ahí sí muy buena acción del uruguayo. La jugada del 3-1, evidentemente el error ahí de Araujo a mí me parece mayúsculo. Fijaos en el momento del centro, Araujo está perfilado hacia la línea de banda. Él ahí tiene dos opciones, o hacia saque de esquina, que hubiese sido la menos buena, porque está regalando un saque de esquina, o sencillamente un despeje frontal, saque de banda. No tienes que hacer ningún gesto con el cuerpo porque Araujo ya está orientado en paralelo a la línea de banda y por lo tanto es lo más sencillo. Aquí lo que va a hacer el uruguayo es algo totalmente incomprensible porque busca orientar el despeje hacia adentro, que es precisamente la zona donde, uno, hay jugadores rivales y dos, tienes que hacer un giro de cuerpo, un giro de tobillo para el que yo creo que técnicamente no está preparado. De hecho, en el momento del despeje, fijaos como él tiene muy poca tensión en el cuerpo, está prácticamente haciendo un pase. Si tú paras la imagen como he hecho yo, ves que está dando un pase prácticamente, porque es muy antinatural girar el cuerpo en esa forma, sin tener controlado el giro y orientando el despeje hacia adentro, algo que es totalmente incomprensible y que evidentemente termina provocando el 3-1. A partir de ahí el partido enloquece, el Dortmund tiene 15 minutos donde se cree que puede marcar el cuarto, el Barça tenía totalmente el control del partido, llevaba 20 minutos dominando, sometiendo al Dortmund a partir del 2-1, ahí lo pierde, es lógico, el rival se crece, el Barça se aturde un poco, no me parece preocupante, pero hay una jugada en la que os voy a pedir que os fijéis porque volvemos a ver lo mismo de Araujo que os señalaba anteriormente. Araujo es un futbolista que prioriza siempre mirar la pelota. De nuevo volvemos a ver la misma secuencia. Aquí lo demás lo estamos viendo de cara porque vemos que Araujo tiene la mirada fijada en la pelota. Y aquí para mí lo prioritario es lo que está haciendo Pau Cubarsí detrás suyo. Cubarsí es un defensa que entiende mucho mejor la defensa del área que Araujo, aunque las condiciones bases del uruguayo sean superiores. Es más fuerte, más alto, más potente. Pero la inteligencia de Cubarsí para primero referenciar a un jugador, primero chocar con el delantero, buscar si está entrando alguien y chocar con él para dificultarle esa entrada. Es lo que hace Cubarsí con Guirassy. Contacta con él, evita que pueda entrar claro, y aquí Araujo, en vez de ver que hay jugadores del Dortmund entrando, se queda mirando fijamente la pelota. Una vez ahí el centro, mirad esta imagen. Hay un futbolista entrando por detrás totalmente solo y Araujo está de nuevo la misma posición corporal que hemos visto antes. Quieto, mirando fijamente la pelota sin controlar lo que está sucediendo a su espalda. Esto es un error que, repito, ha cometido muchas veces Araujo. Es para mí el talón de Aquiles del uruguayo. Se habla más de la salida de balón, pero a mí lo que me preocupa es esto. Porque esto es lo que creemos que... Porque esto es lo que puede marcar diferencias con él. No lo va a hacer en la salida de balón. Esto nunca va a ser así. Tiene que ser en defensa del área. Y aquí hay un centro en el que él no está controlando lo que está sucediendo a su espalda. Y es Cubarsí de nuevo el que gana ese duelo, el que anticipa, el que choca
y el que evita el remate. Y ahí Araujo además había reaccionado tarde, porque fijaos que estaba volviendo ahora. Si aquí hay una dejada, estaba totalmente solo el bueno de Gittens en el área pequeña. Un Araujo que creo que tiene esa tendencia a referenciar el balón y a defender un poco a destiempo, como reaccionando al estímulo tarde. Cubarsí anticipa y Araujo las ve venir. Quiero hablar del partido de Frenkie de Jong porque ayer leí muchas críticas a su encuentro y honestamente no las comparto para nada. Creo que Frenkie de Jong jugó un muy buen partido. Os he explicado al principio la dificultad que tuvo. Ya no es que no estuviese Pedri, que evidentemente no estuvo. El Barça va con un resultado muy abultado, por lo que es lógico ese despiste, esa distensión en algunos momentos y que el rival fuerce recuperaciones. Ayer Frenkie de Jong fue el jugador del partido con más acierto en el pase en situaciones bajo presión. El 92% de los pases de Jong presionado fueron buenos. Una cifra brutalísima. Apenas falló pases el bueno de Frenkie de Jong. Yo le recuerdo 3 pérdidas de balón en salida. Pedri, por ejemplo, dejó una también y jugó media hora. Es decir, creo que en líneas generales el partido de Frenkie fue muy bueno. Y además, a nivel defensivo, ojo con este dato que os voy a dar, firmó el tercer mejor partido de su carrera, contando Copa, Champions y Liga, sin contar Eredivisie, a nivel defensivo. El tercer mejor partido en todos estos años. A nivel de intercepciones y entradas. Firmó 9 en total. Una barbaridad de dato, que el tercer mejor dato de su carrera, solo superado por un Barça-Elche de 2022 y un partido en el Ajax de 2019. Por lo tanto, hacía muchísimo tiempo que no tenía esa implicación defensiva, esa capacidad de robar. Y ayer, de todo el partido, fue el jugador que más robos acumuló con 13, el líder del Barça y de todo el encuentro. Es decir, estamos viendo que bajo presión jugó bien, que fue el líder defensivo del Barça en muchos apartados y además clave en la jugada del gol. En intentos de salida de balón del Dortmund vimos a un Frenkie especialmente agresivo, especialmente concentrado en este tipo de acciones. Fijaos aquí cómo él va a robar el balón ante Guirassy, ante ese descenso, chocando, metiendo el cuerpo, algo que se le exigía por parte del aficionado del Barça, que sintiese más esas acciones defensivas, y algo que ayer realmente, como os acabo de comentar, hizo muy bien. Esta recuperación además permite que el Barça ataque con un Dortmund saliendo, un Dortmund mal posicionado, mal colocado. Lo que pasa que volvemos a lo mismo. Las decisiones de los de arriba, sobre todo de Lamine y de Rafinha, fueron tan malas que el Barça no pudo transformar ninguno de estos robos, ninguna de estas buenas situaciones que hemos visto también anteriormente con Gavi, en algo realmente peligroso. Durante la primera mitad, el único receptor bajo, el único futbolista sobre el que el Barça podía descansar era Frenkie de Jong. Para mí hay una realidad que es muy importante tener en cuenta, y es que no todos los partidos son iguales, no todos los contextos son los mismos. Ayer hay que entender que el Barça en el minuto 10 se encuentra con un gol en contra, un estadio que está apretando muchísimo, un rival que empieza a creer y un Barça que está distensionado, por lo que todo cuesta más. Es como jugar con los pies metidos en barro. Todo va a tener más valor, cada acción va a contar un poco más. ¿Por qué es Champions League? Porque el Barça llevaba muchísimos años sin pasar en una eliminatoria fuera de casa. Esto hay que tenerlo en cuenta. El Barça no pasaba una eliminatoria fuera de casa desde 2015 ante el Bayern de Múnich. Todo el resto de eliminatorias, los últimos 10 años, el Barça ha caído eliminado. Me parece una barbaridad este dato. Y fijaos aquí como Frenkie de Jong recoge el balón, siempre va a buscarlo, lo atrae, conduce, y aquí con esa conducción ha logrado liberar, encontrar a Rafinha, y la aparición de un Fermín que me pareció que hizo un muy buen partido. Y a partir de ahí el Barça logra superar esa presión del Dortmund. Aquí hay una falta clarísima sobre Fermín, porque el plan del Dortmund era que sus centrales saltasen sobre el mediapunta, en este caso Ben Sebaini, que es más un lateral reconvertido en esa línea de 3, y aquí Fermín se lo regatea con mucha facilidad y termina haciendo esa falta, pero todo nace gracias a un De Jong que baja, recibe, traduce esa presión en algo positivo y a partir de ahí mueve lo que sucede dentro para que el Barça encuentre espacios. Tampoco podemos olvidar que la ocasión más clara del Barça en toda la primera mitad nace de un gran pase de Frenkie de Jong. Aquí de Jong mete un centro maravilloso que Koundé controla. Me parece que es una jugada muy parecida a la del Barça en Getafe, en el gol de Jules Koundé en ese pase de Pedri. Un Koundé que controla y ahí se le escapa el balón. ¿Qué diríamos del partido de Frenkie? ¿O qué se diría para que Frenkie de Jong asista a Koundé y el Barça en el minuto 39 marque y deje sin capacidad de reacción al Dortmund? ¿Qué se diría si llega a suceder? En el minuto 50 el Barça acababa de encajar el 2-0. En el minuto 50 el Barça acababa de encajar el 2-0. Este era el momento más crítico del partido. Quedaba toda la segunda mitad por delante y el Barça había salido de la peor manera posible, encajando un gol a balón parado y por lo tanto dándole alas al Dortmund. Y en este momento lo más normal es que te entren las dudas, que empieces a perder balones, que el campo se incline hacia tu portería. Aquí De Jong recibe de espaldas, balón botando, es decir, el peor pase posible, presionado y sin opción de jugar hacia ningún compañero. Porque mirad cómo está posicionado el Barça. Aquí De Jong no tiene forma
realmente humana de jugar ni con Koundé presionado, ni con los centrales. Están demasiado juntos y están facilitando la presión del punta, ni sobre el lateral contrario Gerard Martín, ni sobre ningún interior. De hecho, Fermín no aparece en pantalla y Gavi está totalmente tapado. Una situación totalmente comprometida justo después de que el Barça encaje gol. Y aquí lo que va a hacer Frenkie de Jong es control con el pecho, sombrero sobre Pascal Gross y jugar sobre Gavi para que el Barça no solo salga de la presión, sino que con esa jugada encuentre un balón para Lamine y pueda encarar en un 3-4 la defensa del Dortmund. Esta jugada me parece de un valor altísimo. Y no, es que De Jong ayer no se hace con el control, es que no es tan sencillo. Hablamos de un Barça roto en muchos momentos, de un Dortmund que aprieta, de un resultado en contra, de un partido que cuesta. Y jugadas como esta son de una superioridad técnica que se traducen en que el rival vea que a partir de ahí le va a ser muy difícil presionar. Y es que justamente después de esta jugada el Barça empieza a controlar el partido. Y no es hasta la jugada del gol, 2 minutos después, cuando el partido ya se muere hasta el 3-1. Ahí el Barça lo mata, lo anestesia y es muy superior e incluso tiene momentos para marcar el 2-2 y ya realmente pues decir adiós al partido. ¿Cómo nace esa jugada? Fijaos que hay una pérdida del FC Barcelona. Mirad dónde está el Barça. Están los 3 delanteros en área del Dortmund más Fermín. Es decir, 4 jugadores del Barça totalmente eliminados. Una opción de transición para el Dortmund. Y el jugador que vuelve a anticipar, que vuelve a recuperar el balón, que se hace fuerte en esos duelos directos ante Guirassy, es Frenkie de Jong, que aparece aquí de Jong para robar la pelota y permitir que el Barça vuelva a atacar. No solo esto, sino que además Frenkie de Jong conduce la pelota, atrae el salto de uno de los extremos del Borussia Dortmund, rodeado de 4 jugadores. Mirad esta imagen. Frenkie de Jong rodeado de 4 futbolistas, conduce, da más toques de más, como se dice siempre para criticar a Frenkie de Jong, y lo que termina provocando es que reciba a Fermín totalmente liberado. Roba, conduce, libera, y a partir de ahí el Barça se instala en campo contrario por primera vez en el segundo tiempo. La jugada avanza y un desmarque buenísimo de Fermín que aprovecha muy bien ese desajuste defensivo del Borussia Dortmund, ese salto del carrilero y un Ben Sebaini que se duerme. El balón de Koundé es buenísimo y aquí llega la jugada del 2-1, una jugada en la que, para mí, como dije ayer en Twitter, gol es de Fermín, podríamos decir, pero todo nace en Frenkie de Jong. Una vez entra Pedri, el Barça tiene los mejores minutos del partido, pero ahí yo creo que más que el efecto de Pedri, que lo tuvo evidentemente, es que el Dortmund, con el gol del Barça, se cayó por completo. El Dortmund dejó de creer, bajó la intensidad, el Barça se sintió más cómodo y todo. Y como esto es un juego anímico, emocional, el Barça recobró la confianza perdida. Dijo, soy bueno, puedo ser mejor que el rival, puedo marcar, he visto la forma de hacerlo. Y por lo tanto a partir de ahí empezó a tener circulaciones muy buenas como esta, donde el Dortmund presiona, el Barça se junta con Koundé, Frenkie y Fermín en un costado. Hay una triangulación buenísima de estos 3 futbolistas que no van a perder el balón. Y aquí se encuentra Pedri totalmente liberado entre líneas, el control del canario es delicioso. Y luego juega con Robert Lewandowski, que ya ves como ahí en banda derecha el Barça ya tiene la posición de Rafinha y la posición de Gerard Martín llegando totalmente solos, liberados, para poder atacar. De hecho, este Pedri-Frenkie a mí me encantó en ese segundo tiempo. Volvemos a ver a un Pedri-Frenkie dominante, a 2 jugadores que se entienden, que pierden poquísimos balones. Aquí tenemos como Pedri sujeta el balón, como Frenkie hace lo propio, fintando que va a jugar de nuevo hacia Pedri para romper hacia adentro, y una vez ahí busca ese balón largo para Gerard Martín, que también estuvo a gran nivel. Y un De Jong, repito, dejó 13 recuperaciones, el que más, en muchas jugadas, sobre todo la mayoría contra Guirassy, un delantero que le gusta mucho descender, bajar. Mirad ahí como De Jong vuelve a chocar con él y como en la jugada del gol vuelve a chocar y vuelve a robar el balón para que el Barça de nuevo recupere la pelota en campo contrario. ¿Cuántas de estas recuperaciones en otros partidos no habrían sido, ya no digo goles, digo ocasiones claras? Ante el Dortmund, ninguna. Si hemos hablado de Araujo como nota negativa, quiero decir un par de apuntes de Cubarsí. Honestamente, es una barbaridad pensar que este chaval tenga 18 años. Esa forma de defender, de mantener el tipo con tan temprana edad, en un momento de debilidad colectiva, es de ser un auténtico elegido. Creo que el partido de ayer de Cubarsí merece muchos más elogios de los que he ido leyendo. Es verdad que el equipo encajó 3 goles. Siempre que se encajan 3 goles cuesta mucho regalar elogios a los centrales o al portero, pero en este caso creo que son merecidos, porque el Barça tuvo momentos de debilidad, momentos donde le tocó defenderse en área propia, y ahí Cubarsí se mostró siempre seguro, contundente, anticipando y sin cometer prácticamente ningún error valor gol, lo que yo creo que le merece esos elogios, porque a su lado además tuvo a un Araujo que transmitió más dudas que certezas, y cuando con 18 años tienes que ser el líder, todo tiene mucho más valor. Para mí el partido de ayer de Cubarsí es una de las grandes noticias individuales del partido. De hecho, más allá de la jugada que os he puesto antes, os voy a señalar esta jugada para que veáis también la capacidad que tiene Cubarsí para anticipar. Hay un balón frontal y mirad dónde está Cubarsí. Cubarsí está sin miedo, acompañando a Guirassy para decir, no, aquí estoy yo, no te voy a poner las cosas sencillas. Y en el momento del choque, Cubarsí se impone por arriba, termina desplazando a Guirassy y permite de nuevo
esta recuperación alta del Barça. Una recuperación que vuelve a acabar en nada, en ninguna acción de peligro, cuando aquí Lewandowski recibe, Fermín ataca, Rafinha está solo, y esto tiene que ser 7 de cada 10 veces, si no gol, ocasión clara. Y como última nota positiva del partido, quiero destacar lo de Gerard Martín. Ayer para mí era un examen durísimo para el futbolista, para el ex del Cornellà. ¿Por qué? Porque el escenario era dificilísimo, porque delante tenía mucha velocidad, una línea que tenía que estar muy compensada y que no lo estuvo prácticamente nunca, un Barça que además perdió balones, un equipo exigido en presión, y creo que el partido de Gerard Martín fue buenísimo. De hecho, defensivamente fue el segundo jugador del partido junto a Gavi con más acciones defensivas buenas, por detrás solo de Frenkie de Jong, no fue regateado solo una vez, y además con balón dejó dos situaciones que creo que pueden ser muy útiles para el Barça y que me parece que Gerard Martín hace muy bien siempre que juega. Vamos a verlas. Gerard Martín creo que es un futbolista que está infravalorado cuando pisa el último tercio. Si bien no es tan creativo ni tan potente como Alejandro Valde, tiene un gran pase tenso y raso para poder activar a los futbolistas interiores. Eso permite que Rafinha, como podéis ver aquí, esté mucho más centrado. Un Rafinha que no necesita tanto estar cerca de Gerard Martín, sino más centrado, y esto supone muchos problemas para el rival, porque al estar Lewandowski y Rafinha tan juntos, cuando el balón va allí, fijaos, el pase es buenísimo. Aquí hay una pared buenísima entre Rafinha y Lewandowski, la pared es increíble, de buena, y aquí Rafinha, que tenía el disparo franco, control y disparo, termina perdiendo el balón. Otra vez una acción en la que Gerard Martín lo hace muy bien, en la que el Barça parece que sí, pero al final no. Por eso os decía que la sensación de peligro, mirando los datos, el Barça disparó poco, generó poco, pero es que tuvo tantas llegadas, tantas opciones de poder marcar o de poder hacer algo mejor, que realmente la sensación es que el Barça en cualquier momento podía haber cerrado el partido. De nuevo, una misma situación. Gerard Martín totalmente solo, y el Barça que sitúa en este caso ya no solo a Lewandowski y Rafinha, sino que une a Fermín llegando por detrás del brasileño. Es muy difícil de defender porque si el rival no cierra bien, no hay una compenetración entre centrocampistas, pivotes y centrales, hay ese espacio, como podéis ver, que se agranda. El Dortmund solo tenía dos jugadores, que eran además más perfil box to box, lo aprovecha, y esto termina dejando a Fermín totalmente solo. Mirad dónde está Fermín. Tenía incluso la opción de pase a Lamine Yamal o de disparo. Una acción buenísima, el pase de Gerard Martín es buenísimo. Se hubiese podido marchar con esta asistencia y con la jugada anterior provocada, es decir, dos jugadas de gol que nacen del pase de Gerard Martín. Muchísimo mérito lo que hizo ayer el chaval. Hasta aquí el análisis de hoy, espero que os haya gustado. Creo que he destacado 5 puntos interesantes. Quiero leeros a todos, no olvidéis en dar me gusta al vídeo, y de verdad, no os preocupéis, el Barça va a estar bien en este final de temporada. No me parece que el partido de ayer sea preocupante más allá de lo que he comentado, y todo viene condicionado evidentemente por ese 4-0 de la ida que explica absolutamente todo lo que sucedió después. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en un vídeo que os va a gustar, así que estad atentos.